Bien, comenzamos entonces este retiro de hoy con Juanita Fernández Solar, Santa Teresa de Jesús de los Andes. Aquí está Juanita, nuestra joven Santa Carmelita del Carmelo chileno. Y el tema de hoy es la experiencia de Dios como Juanita Fernández Solar. Es decir, en un periodo de su vida antes de llegar al Carmelo. Orar no es tanto amar a Dios cuanto dejarse amar por Él. Y Juanita aprende a orar orando, dialogando con el Señor, como se hace con un amigo en el que se confía mucho. Sobre cómo orar, le pregunta a ella a sus confesores, a sus directores espirituales. También le pregunta a las monjas en las cuales ella confía. Pero lo que más le agrada es que ella se deja aconsejar por lo que le dice el mismo Jesús en sus ratos de intimidad con Él. Pero también se deja influenciar por la lectura de sus santos que le guían. Los libros de vida de Santa Teresa de Jesús, el libro Camino de Perfección de la misma Santa, Suma Espiritual de San Juan de la Cruz, y también se deja influenciar por la lectura que ella hace de las cartas de Sor Isabel de la Trinidad. Bueno, en aquel tiempo era Sor Isabel. Y ahora en esta parte de esta charla he seleccionado algunas notas de su diario donde ella parece entender y comentar que orar no es tanto amar a Dios como cuanto dejarse amar por Él. Y la oración es uno de los componentes más vivos del mensaje evangélico y que nosotros ya lo hemos experimentado. Jesús la ha practicado en su relación con el Padre y nos ha ofrecido un ejemplo extraordinario. Muchos piensan que orar es como agarrar a Dios y ponerlo a su alcance o tratar de obtener beneficios y ventajas en provecho propio y así satisfacer sus deseos y sus esperanzas. Pero la verdad es muy diferente. La oración es entrar en la perspectiva de Dios partiendo de su amor. Es contemplar el rostro de un padre que mira a sus hijos con ternura. Es encontrar una persona viva y dejarse de tocar por su amor. También observamos que para Juanita orar es una tarea de las más difíciles, es un trabajo exigente. No porque sea superior a nuestra fuerza o a su fuerza, sino porque es una experiencia que no se agota jamás y un camino en el que se permanece siempre. Y la oración es acogida con el amor de Dios, es esperar y escuchar, recibir y acoger, es permanecer en silencio ante el misterio para dejarse amar a Dios, como María, que experimenta en su vientre la presencia de Dios. Pero la oración es también movimiento de respuesta a este don, un volver todo el corazón a Dios. La oración es alabanza, es acción de gracia, es ofrenda, es intercesión, es fiesta, es liturgia de la vida. Bien, cautivadas en las redes amorosas del divino pescador, es una frase de Juanita. Un cierto miércoles de septiembre del año 1915, ella ya tiene 15 años. Está internada en los Sagrados Corazones. Está pensando en el próximo domingo. Ese día ella estará sola con la Madre Río, la superiora, y desea hablarle sobre su vocación para Carmelita. No es fácil para ella, pues le cuesta expresar lo que le pasa ese día y escribe su diario. Yo voy a utilizar para esta charla
mi último libro sobre Juanita Fernández Solar. Juanita Fernández Solar, Santa Teresa de Jesús de los Andes, el camino a lo alto del monte donde mora la gloria y la honra de Dios. Y uno de los capítulos que he puesto en este libro es sobre la experiencia de la oración en Juanita Fernández. Y entonces ella escribe en su diario: ¿quién podrá rehusar la mano del Todopoderoso que se abaja a la más indigna de sus criaturas? ¡Qué feliz soy, hermanita! He sido cautivada en las redes amorosas del divino pescador. Y Juanita escribe en su diario una carta a su hermana Rebeca, que también fue carmelita, menor que ella, sobre cómo es su oración y por qué la considera necesaria. Esta nota ella la escribe en el mes de abril, cuando ella tiene 16 años, a 3 meses de cumplir los 16 años. Y también en este texto ella revela su llamado a su vocación y su deseo de ser una orante en el Carmelo. Entonces Juanita escribe siempre a su hermana Rebeca, como dije, que también luego entró al Carmelo, en términos muy evangélicos de sus guías espirituales que dejaron en ella una huella, pero también entiende que no es posible alejar la oración de las enseñanzas del Maestro Jesús. Ella le escribe en una de sus tantas experiencias del trato con el amado, y le dice: el divino Maestro se ha compadecido de mí. Por lo general, nos sentimos sanados de algo que no era bueno, y que además hemos comprendido que el Señor nos ha oído y nos ha regalado la sanación. Parece que oímos esa recomendación que nos da: cuéntale lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido compasión de ti. Bueno, Juanita, que la tenemos aquí como invitada especial, después de experimentar esta compasión que ha tenido con ella, el Señor le dice a su hermana, ella le dice a su hermana lo que le ha dicho el Señor. Se lo ha dicho íntimamente. Acercándose, me ha dicho muy por lo bajo: deja a tu padre y madre y cuanto tienes y sígueme. Y nuevamente oímos a Jesús cuando le dijo a uno que: yo os aseguro que nadie que haya dejado casa, hermanos y hermanas, madres, padres, hijos o hacienda por mí y por el Evangelio, quedará sin recibir el 100 por 1. Y sigue Juanita escribiéndole a su hermana: qué feliz soy, hermanita, he sido cautivada en las redes amorosas del divino pescador. Por cierto, todos sabemos lo que ganamos por seguir al Señor al dejar todo por Él. Es su palabra y en ella creemos, sin desconfianza, cuando nos ha dicho: y tendrás un tesoro en el cielo, luego ven y sígueme. Como nos ha enseñado nuestra Santa Madre Santa Teresa de Jesús, la oración es un trato de amistad con quien sabemos mucho nos ama. Y ese trato, que es oración, es también diálogo permanente para aprender de Él y sentirse que nos guía, que nos enseña los caminos que debemos seguir. Es así como Juanita, con mucha emoción, le dice a su hermana Rebeca: voy a ser carmelita. ¿Qué te parece? Son muchas las cualidades que tiene el Señor Jesús. Las hemos percibido por nuestra cuenta al leer los evangelios. Las hemos aprendido a reconocer por las enseñanzas que hemos recibido. Todas nos hablan de un Jesús
que nos permite decir como Juanita, que siempre ella lo dice con tanta pasión, es tan puro, es tan bello, es la bondad misma. Es como repetir una y otra vez las palabras de Noemí que aparece en la Biblia, las palabras de Noemí a Ruth. Bendito sea el Señor que no deja de mostrar su bondad. Pero donde más reconoce la bondad del Señor es en la oración, que también es como más se conoce a cualquier persona, tratando con ella. Y Juanita confía en la oración, por eso también le pide ciertamente aprender a orar con Él. Aprender a orar es entrar en confianza, sin límites con Dios. Por eso aprender a orar con Él. Por eso también le pide a su hermana, pídele por mí, Rebequita, necesito yo muchas oraciones. Y también nos damos cuenta cómo Juanita ha oído del Evangelio. La mía es mucha, pero los obreros pocos. Y está decidida a rezar para aumentar los trabajadores para el reino. Ante tanto trabajo de evangelización, ¿cuántos hay dispuestos a asumir de alguna forma esta tarea? Juanita dice, veo que mi vocación es muy grande, salvar almas, dar obreros a la viña de Cristo. ¿Y cómo piensa ella hacer su tarea? Juanita se pregunta y le dice a sus hermanas la receta. ¿Y cuál es el medio de ganar almas? Y responde, la oración. La oración. Y así es. Y hay mucho que hacerlo de modo más eficaz. Rezar para que haya muchos trabajadores, porque la tarea excede la capacidad de los que se dedican a esto. Como asimismo, no todos los que se dedican tienen el mismo talento para el trabajo que se requiere, pero debemos estar dispuestos a llevarlos a cabo con la fuerza que Dios nos da. Su gracia, nuestro Padre, oye a los que oran y da ayuda a sus hijos que con sencillez, confiados le suplican. Fíjese que leyendo en profundidad el diario o las cartas de Juanita, caemos en la cuenta de su amor por el silencio y la reverente escucha que le ayuda al obediente acogimiento de la palabra de Dios, y ella solo desea ser y estar con Dios, del mismo modo como se lo pide su amado. Permaneced en mí como yo en vosotros. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanecen en la vid, así tampoco vosotros permaneceréis en mí. Es así como ella además se diviniza. Su deseo es solo la unión con Dios y santificarse a través de la meditación. Escribe en un momento Juanita, todos los días hago mi meditación y veo cuán gran ayuda es para santificarse. Es el espejo del alma, dice, cuando se conoce en ella misma a sí misma. Y dice, Jesús me ha dado a entender que para encontrar la perfección es necesario el amor a la oración. Ciertamente orar es dejarse que el amor hable. Algo que enseña muy bien y seguro que también Juanita la aprendió de la enseñanza de la Santa Madre, Santa Teresa de Jesús. La Santa escribe un comentario después de hablar con un religioso que le dice, rogóme le encomendase mucho a Dios y no había menester, o sea, necesidad de decírmelo, que yo ya estaba de suerte que no pudiera hacer otra cosa. Y me voy donde solía estar a solas y tener oración y comienzo a tratar con el Señor. Y dice que estando muy recogida, con un estilo así, ella dice unas expresiones abobado, que muchas veces sin saber lo que dice, trato que el amor es el que habla. Y para ratificar esta opinión, escribe Juanita,
Aquí leemos: he leído la vida de Santa Teresa, que recomienda esta santa para aquellos que principian a tener oración y figurarse el alma como un huerto que está lleno de hierbas y árboles dañinos y todo muy seco. Entonces, que al principiar a tener oración, el Señor pone en él palabras hermosas que para nosotros debemos cuidar de ella, para que no se sequen. Para esto, siempre los que principian tienen que sacar agua del pozo, que cuesta pues son las dificultades con que cada uno tropieza al iniciar la oración. La verdad es que Juanita aprende mucho de la Santa Madre. Y cuando se refiere aquí a los capítulos 11 y 21 del libro Vida, donde la Santa Madre, de una forma pedagógica, enseña los 4 pasos que importa en la oración. Bien, hablemos del tema de ofrenda por los pecadores. Aquí me quiero referir a Juanita, que se hace ofrenda por la conversión de los pecadores. Corresponde a una nota en su diario. Comienza a escribir cuando aún no cumple los 17 años. O sea, estamos hablando del año 1917. Y concluye poco tiempo después ella esto lo escribe en abril y concluye en septiembre, con 17 años y 2 meses. Una ofrenda es un obsequio, un regalo, un presente que se ofrece en muestras de reconocimiento, de gratitud o veneración. Aquí Juanita, ella lo que se expresa y se ofrece radicalmente a su amado Jesús. Y Juanita se dirige en oración al Señor diciéndole: Jesús mío, tú conoces la ofrenda que te he hecho de mí misma por la conversión de las personas que he nombrado. La mayor entrega que conocemos en nuestra fe es la ofrenda de su persona que ha hecho Jesús. Recordemos en cada celebración: tomad y comed, este es mi cuerpo. Y en esta palabra que escribió Pablo, este es mi cuerpo que se da por vosotros, haced esto en recuerdo mío. Evidentemente significa que la ofrenda de su persona es por nosotros. Y San Pablo añade en sus textos que Cristo se amó y se entregó por nosotros como ofrenda y víctima de suave aroma. Cristo se ha ofrecido a sí mismo, una vez y para siempre, por el perdón de los pecados, y ahora intercede por nosotros delante del Padre y volverá a llevarnos a Él. Evidentemente Cristo se entregó a sí mismo enteramente a los dolores y a la muerte por amor. Y Juanita se ofrece a Jesús a imitación de Él y lo hace por el gran amor que siente por Él. El lenguaje que utiliza sobrecoge y no es una simple oración, sino que es una entrega total. Y dice Juanita: desde hoy no solo te ofrezco mi vida, sino también mi muerte, como te plugiere dármela, la recibiré con gusto, ya sea en el abandono del Calvario, ya sea en el paraíso de Nazaret. La experiencia de Cristo nos revela en el sentido del dolor y de la muerte, porque en Él estos acontecimientos se convierten en instrumentos de salvación, sublimación de las energías interiores del hombre y de entrega total a Dios. Jesús
no ha querido salvarnos permaneciendo fuera de nuestra condición de sufrimiento. Y Juanita, después de haber comprendido cómo ha pasado Cristo a través del sufrimiento y la muerte, también para ella adquiere no solo su significado de prueba, de purificación, sino el de la certeza de victoria sobre el pecado. Y por eso Juanita dice, y además si quiere darme sufrimiento, cruz, humillaciones, y dice, aunque sea pisoteada para castigar mi orgullo y el de ellos, como tú quieras, Jesús mío. Hay problemas que siempre para cualquier ser humano son un desafío, tanto en la inteligencia como en la fe. Es la enfermedad, el dolor, y su término inevitable, que muchas veces es la muerte. En cuanto queremos vivir en dulce armonía, la muerte interviene como un elemento de perturbación. La fe pura encuentra en ello un motivo de turbación porque todo ello parece empañar la imagen del Dios bueno y amigo del hombre. Justo en sus juicios, que no hace sufrir a sus hijos, amante de la vida y no de la muerte. Sin embargo, nos encontramos con una Juanita dispuesta a no dudar de su fe, a poner toda su confianza en un Dios que permite el dolor y la muerte y que no ha librado de ella ni siquiera a su hijo. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres, es decir, no mi voluntad, sino la tuya. Es así como ella en diálogo de oración con Jesús expone, soy tuya, haz de mí según tu voluntad. A una de sus grandes amigas, Juanita, le escribió, pídele a la Santísima Virgen que sea tu guía, que sea la estrella, el faro que luzca en medio de las tinieblas de tu vida. Siempre ha confiado ella en María, y ella fue muy devota del Santo Rosario, como ella misma se lo hace saber en una ocasión a su madre. Todas las tardes rezamos el mes de María, Eli reza el mes, y yo el rosario, y toco el armonio, etc. Es así como ella pone en conocimiento de su madre sobre estas ofrendas, y ella escribe en su libro sobre las ofrendas a estas almas pecadoras. Y ella siempre tenía en sus labios esto, a ti, oh María, que jamás has desoído los ruegos que te he dirigido, como una hija le pide a su madre, también te pongo en tus manos maternales estas almas, por favor, óyeme. San Bernardo, hablando de la Virgen, escribió, así como nosotros no podemos acercarnos al Padre, sino por medio del Hijo, que es mediador de justicia, así no podemos acercarnos a Jesús, si no es por medio de María, que es la mediadora de la gracia, y nos obtiene con su intercesión todos los bienes que ha concedido Jesucristo, nos ha conseguido Jesús. Y Juanita no deja de pedir a María, toda mi vida no he dejado de pedirte, madre mía, escúchame, te lo ruego por Jesús y por tu esposo San José, a quien ruego interceda por esta pobre pecadora. El amor humano se convierte en ejemplo para hablar del amor de Dios al hombre y de la respuesta humana al Dios que es amor. Pero el punto de partida es terreno y humano. Como el esposo se recrea en la esposa, así tu Dios se recreará en ti. Juanita, en este párrafo que ella escribe, con la raíz de la palabra sufro, que podría ser también por el amor que te tengo, aguanto,
soporto, se siente feliz de ayudar a cargar la cruz de Cristo. Su esposo, quien con amor de esposo perdona y renueva a su esposa, para que pueda vivir en la experiencia de su salvación. Y Juanita dice con esa palabra, sufro, esta palabra dice, expresa todo en mí. Felicidad cuando sufro, estoy en la cruz de mi Jesús. Y dice, qué felicidad más grande decirle a Jesús, esposo mío, acuérdate que soy tu esposa, dame tu cruz. Bien, tengo un punto que quiero tratar con ustedes. Es necesario tener un director espiritual para mejorar la vida o para mejorar la oración. Juanita relata que tiene en un momento, está relatando, un nuevo director. Se trata del padre José Blanch. Bien, ¿es necesario tener un director espiritual? ¿Es necesario que el director espiritual sea un sacerdote? ¿Tiene que ser sacerdote? A mí me parece que canónicamente no hay ningún impedimento si lo hace un buen laico, un buen seglar. O como muchos monasterios donde hay muy buenas hermanas que son buenas compañeras de camino. Y por otra parte, no olvidar que el mismo superior director, a saber quién es, el Espíritu de Dios. Fíjense, para confrontar lo que estoy diciendo. La Santa Madre, Santa Teresa de Jesús, en el libro de las Moradas, le enseña a sus hijas, las monjas, que dice que es bien que los principios los comuniquéis debajo de confesión, con un muy buen letrado, según teólogo, que son los que nos han de dar luz. Pero también dice que si hubiere una persona muy espiritual, ¿verdad? Y si lo es, puede ser que sea mejor que un letrado. Y si hubiere uno u otro. Y con todo, Juanita agradece a Dios por su nuevo director. Ella aún está en el colegio y le hace bien este acompañamiento. Por otra parte, en el mismo tiempo ella comienza a leer a Santa Teresa de Jesús y se inicia con el libro de la vida. Gracias, Dios mío, porque me habéis dado un director que dirija mi alma hacia ti, dice. Y Juanita en su diario escribe, hablando sobre cómo es su oración, pregunta que le ha hecho su nuevo director. Aunque orar es algo sencillo, con frecuencia se pueden presentar dificultades, en especial si hay distracción, pensamientos, imaginaciones, que se fijan la atención. Por eso ella muestra una gran conciencia de estas dificultades y está humilde y toma de conciencia, y estas cosas a ella le ayudan a ofrecerse al Señor y quedarse en sus tiernas manos. Y dice, me pregunto cómo era mi oración, si estéril o con devoción. Y se responde, yo le dije que con devoción a veces, pero habían periodos en que no podía meditar y me quedaba muy tranquila con el Señor. Sabemos que la oración es un don de la gracia y con ella respondemos aunque suponga esfuerzo. Y muchos santos nos enseñan que la oración es un combate contra nosotros mismos. Se ora como se vive, porque se vive como se ora. Y Juanita quiere actuar según el Espíritu de Cristo. Por eso ella escribe, hoy, a Dios gracias, aleluya.
Ha sido un día perfecto para consolar a nuestro Señor. No hemos hablado de nada. El combate espiritual es inseparable de la oración. Y Juanita lo está experimentando. Ella dice, me ha vencido bastante. Sobre todo estoy un poco extraña, rara. Tengo ganas de llorar, ganas de rabiar, gritar. Son sentimientos humanos. Fijaos que el Santo Padre San Juan de la Cruz nos da algunas recomendaciones sobre quién debe ser nuestro director espiritual. Y él comenta que cuanto a lo primero, grandemente le conviene al alma que quiere ir adelante en el recogimiento y perfección, y mirar en cuyas manos se pone, porque cual fuere el maestro, así será el discípulo. Y también lo dice muy dramáticamente el Santo Padre, que muchos maestros espirituales hacen mucho más daño a las almas. Y la Santa Madre Teresa de Jesús enseña en su vida que dice que muchas veces me ha dicho al Señor que no deje de comunicar toda mi alma y las mercedes, o sea, los regalos que el Señor me hace con el confesor y que sea letrado, es decir, entendido y que le obedezca. Ella tuvo un confesor que le mortificaba mucho y algunas veces le afligía y le daba gran trabajo porque la inquietaba mucho, pero fue el que más le aprovechó. Por otra parte, la Santa Madre Teresa de Jesús experimentó el daño que pueden hacer los confesores medios letrados. También constató que los grandes letrados fueron quienes entendieron la acción del Espíritu Santo en ella, como por ejemplo San Pedro de Alcántara, y le confirmaron que lo que acontecía en su interior era obra de Dios. Es así como ella quedará amiga de los grandes letrados y recomendará por experiencia propia a sus hijas busquen maestros espirituales que tengan letra. Así que importa mucho ser el maestro avisado, dice. Digo, de buen entendimiento, que tenga experiencia. Y si con esto tiene letra, dice, es una gran cosa. Y también agrega que si no tienen oración, aprovechan muy poco las letras. Y tiene una expresión muy simpática, porque dice, de devociones bobas nos libre Dios. Bien. Quiero a continuación leer unas recomendaciones que el director espiritual le entregó a Juanita. Pero me dijo que siempre debía tratar de reflexionar y solo en último término hacer lo otro. Que viera constantemente la presencia de Dios nuestro Señor dentro de mi alma. Que lo hiciera lo más a menudo posible. Que hiciera el examen particular sobre eso. Que apuntara los pensamientos y afectos de la meditación que más me movieron a la devoción. Me permitió que me mortificara, mortificándome en las comidas, sacrificando el gusto. También que rezara un cuarto de hora en la cruz o 3 Padres Nuestros hincadas sobre las manos. Después me va a dar permiso para ponerme cilicios. Que fuera muy reservada, que no hablara de mi vocación, sino con mi mamá y con la madre izquierda, porque eran como un perfume contenido en un frasco que al destaparlo se va todo. Que trajera a mis amigas al servicio de Dios. Ciertamente alguien pasa por un compromiso complicado solicitado por su director.
Lo que necesita es comprensión y consuelo. Y Juanita es capaz de reconfortarse en sus mayores anhelos. Dice que lo que más consuelo y alegría le dio a ella es que tenía vocación carmelita. La Santa Madre de Santa Teresa de Jesús dice siempre que es necesario tratar con el director espiritual, pero con toda claridad y verdad. Juanita escribe, me preguntó qué virtud prefería, y Juanita le dice la humildad. La Santa Madre de Santa Teresa de Jesús, que en las Carmelitas es maestra, o para todo el Carmelo es maestra espiritual, escribe en las moradas que se lo mandaba el Señor. Déjenme leer. Muchas veces me ha dicho el Señor que no deje de comunicar toda mi alma y las mercedes que el Señor me hace con el confesor, y que sea letrado, y que le obedezca. Esto muchas veces. Y también la santa avisa a sus hijas, las monjas, jamás haga nada si le pase por un pensamiento sin parecer de confesor letrado y avisado y siervo de Dios, aunque más entienda y le parezca claro ser de Dios, porque esto quiere su majestad. Su majestad para la santa es el Señor. Y no es dejar de hacer lo que Él manda, pues nos tiene dicho, tengamos al confesor en su lugar, a donde no se puede dudar ser palabra suya, y estas ayudan a dar ánimo. Si el negocio es dificultoso, y nuestro Señor le pondrá al confesor y le hará creer que es espíritu suyo, cuando Él lo quisiere, y si no, no están más obligados. Juanita termina este capítulo sobre el director espiritual en su diario, que después me dio permiso para renovar el voto de virginidad hasta la Asunción de la Virgen. Y como resolución, un alma para salvarla, una muerte para temerla, una vida para santificarla. La mirada de mi crucifijo me sostiene. La Santa Madre Teresa de Jesús enfrenta un tema profundo tanto para ella como lo es tantas veces para nosotros, como recoger el pensamiento para interiorizar, es decir, para hacer muy íntima en la conciencia la oración, y además hacerla más sencilla y contemplativa. Es así como ella nos da la receta, y dirá que lo principal es recoger el pensamiento en la oración, es centrar la mirada en Cristo. Eso es lo principal. Recogerse en la oración es acogerse a Él, a su presencia, a su compañía. Y así insiste ella en el aspecto anímico, sosteniendo que cuando el alma recoge las potencias, favorece el recogimiento, y ella misma entra en sí. Y como ya sabemos, la Santa Madre Santa Teresa de Jesús emplea muchas veces el verbo mirar. En especial, lo hice en el comentario del otro día, en el retiro de Teresa de Jesús, en el capítulo 26 del libro Camino a Perfección, ella escribe, mirarle, poner los ojos en él, volver los ojos a mirarle, mirad con qué amor y humildad os está enseñando, no os pido más que le miréis, pues podéis mirar cosas feas y no podréis mirar la cosa más hermosa que se puede imaginar, y que Él no ha bastado para que os deje de mirar, y es mucho que quitado los ojos de estas cosas exteriores, le miremos algunas veces a Él. Y una cosa importante, mirar que no está guardando otra cosa, como dice la esposa, sino que le miremos. Como le quisierais, le hallaréis. Y también dice que en tanto le volvamos a mirar, que no quedará por diligencia suya.
Y hay una expresión hermosa. Y mirarle cargado con la cruz que aún no le dejaban hartar de huelgo. Miraros a él con unos ojos tan hermosos y piadosos llenos de lágrimas y olvidará sus dolores, Cristo, por consolar los vuestros, porque os vayáis con él a consolar y volváis la cabeza a mirarle. Su majestad andaba por el mundo con muy buenas ganas de mirarnos siempre. Y parece que Juanita hace una síntesis de todo esto que enseña la Santa Madre. La mirada de mi crucifijo me sostiene. Agotada, enferma, necesito de Jesús, dice ella. Fíjense que en el epígrafe, Juanita nota en su diario: agotada, enferma, las fatigas no me dejan. Cuando comulgo siento ánimo, necesito de Jesús. Juanita nos ayuda con estas próximas notas que nos voy a ir presentando, para que le miremos y entremos en comunión con Él, con sus sentimientos, que dialoguemos mirándole a los ojos, que Él nos quitará no quitará la vista, y que su mirada, o en su mirada, encontraremos la fortaleza para caminar en las dificultades, el consuelo de nuestros dolores. Juanita dice: veo todo oscuro, mi oración se acabó, me han prohibido que lo haga en la noche, la comunión me la están negando, pero venzo todo porque Jesús lo es todo y Él está dentro de mi alma. Jesús nos ha dicho: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada en Él. Juanita se siente en lo profundo de su corazón, existe una necesidad o hambre de amor y comunión con Jesús. Sabe ella que en esta profunda necesidad no vivirá su plena satisfacción sino en comunión con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que ha creado al ser humano para la comunión en el amor, en sí mismo, comunión de amor. Para ella solo es capaz de resolver esa profunda necesidad que experimenta. Solo la comunión de amor con Dios puede alcanzar y completar su realización y su felicidad. Y dice: ¿qué importa todo? No quiero mirar sino el presente, es decir, ¿qué? Mirar a Jesús. Llamando a Jesús con un amor que le dispone a la obediencia de sus enseñanzas, guardando su palabra, ella sabe que no hay verdadero amor a Jesús si no aceptamos que esta palabra es luz para nosotros. Por eso ella dice: Él me alumbra. Juanita estaba enferma y dice: enferma siempre, pero Él me alumbra. Y hay un problema que desafía desde siempre, no solo a la inteligencia humana, sino a la misma fe. Y el problema de la enfermedad, del dolor y de su término inevitable, la muerte, que interviene como elemento de perturbación y no parece justificar otra actitud que la rebeldía, algo como es un límite insalvable de nuestro ser humano. La fe pura encuentra en ello un motivo de turbación, porque todo ello parece acompañar la imagen del Dios bueno y amigo del hombre justo en su juicio, que no hace sufrir a sus hijos. Amante de la vida y no de la muerte, como el caso de Job, que es ejemplo de cómo también para un creyente no dispuesto de modo alguno a poner en duda su fe, el problema del dolor suscita dificultad y hasta rebeldía. No es fácil describir al Dios que permite el dolor y la muerte y que no ha librado de ella ni siquiera a su hijo. Padre,
Si es posible, pase de mí este cáliz, pero no haya mi voluntad sino la tuya. Jesús no ha querido salvarnos permaneciendo fuera de nuestra condición de sufrimiento, sino que se sumergió en ella hasta para decirnos, aunque es un límite, el sufrimiento y la muerte no son algo irracional. Después de haber pasado a Cristo el sufrimiento y la muerte, también para el creyente adquieren no solo su significado de prueba y de purificación, sino su certeza de victoria. Y así lo ve también Juanita, que después de reflexionar que está enferma, escribe: todo esto me hace exclamar, Jesús mío, si es posible que pase de mí este cáliz, mas no se haga mi voluntad sino la tuya, y ver qué puedo hacer con la oración. Hambre y sed de Jesús es una experiencia de amor. Él es la primera gratuidad del amor, porque todo nos viene de Él, y Él se ofrece para nosotros. Recordemos cuando Jesús, puesto en pie, gritó: si alguno tiene sed, venga a mí y beba el que crea en mí, y beba el que crea en mí. Como dice la Escritura, de su seno correrán ríos de agua viva. Juanita lo sabe y sueña. Dice: no he comulgado, llegué a soñar anoche que tenía hambre de Jesús. Aunque el acto mismo de hacer oración no es difícil, con frecuencia se pueden presentar dificultades y actitud de tibieza. Juanita lo admite, pero después todo el día en un estado de tibieza. No hice oración, dice, ni comulgué espiritualmente. El camino de superación de las dificultades nos lleva al encuentro de amor con Dios. Juanita sabe que orar consiste en la unión de amor con Dios, en el centro de nuestro corazón. Dios en mí y yo en Dios, como unidad de vida y amor. Fíjese que en un momento ella escribe: cumplí mi resolución, fui a donde la Madre Izquierdo y me recomendó que hiciese todo lo hiciese por amor a Dios, que es la fuente del don perfecto, el que toma la iniciativa en el amor, el que envía al Hijo y al Espíritu. Dios, que es el eterno amante, el que ama desde siempre. Es así como ella siempre busca en la oración experimentar su amor de Padre. Por eso Juanita dice que buscase no los consuelos de Dios, sino al Dios de los consuelos, que viviera al día. Y dice: soy de Jesús, me abandono a lo que Él quiera. Para Juanita está claro, el fin de la Carmelita es rogar por los sacerdotes, pero también es hacer una vida de oración, siempre al pie del altar, de recibir la sangre de Jesús y derramarla por sus oraciones a todo el mundo. En efecto, nosotros, pueblo de Dios, debemos orar por nuestros sacerdotes, por su santificación. Es algo necesario y conveniente para todos, ya que en la medida que tengamos sacerdotes santos, en esa medida tendremos la guía para que la sociedad se desarrolle teniendo como fundamento los principios evangélicos, valores, virtudes cristianas, que nos permitirán lograr la salvación eterna de nuestra alma y conducirnos en esta vida con ética, moral y justicia para alcanzar la equidad social ante tantas desigualdades que tenemos. Y Juanita escribe que ha hablado con Dios, he hablado con Jesús. Esto permite deducir que representa muy bien su oración como joven de mucha fe. Y escribe ella: he servido como hermana todo el día, he gozado, pues me figuraba servir a Jesús. Hoy hablé bastante con Jesús. Y en la vida de Juanita, comprendiendo lo que ella escribe, Jesucristo le ha revelado que Dios es una persona real, que está apasionada, interesado en nuestra vida, que como eterno amante de los hombres está siempre interesado en nuestra amistad.
y que es muy cercano a nosotros. Para ella su relación personal con Dios es lo que más importa. Por eso ella escribe y me hizo ver la necesidad que tiene la Carmelita de vivir siempre al pie de la cruz para aprender allí a amar y sufrir. Sufrir de distintas maneras. Dice, destaco, ella apunta, me hizo ver, en efecto, cuando oramos, Dios nos habla. Y para Juanita su relación con Jesús se basa en la fe. Sabe que cuando se dirige a Jesús en la oración, Él la está escuchando, aunque no sienta su presencia por sus emociones. Por eso Juanita dice, la Carmelita ha de mortificar su carne a ejemplo del Jesús agonizante. También dice mortificar su voluntad, negándose todos los gustos, sometiéndose a su voluntad y al prójimo. Y dice que el sufrimiento del espíritu, del abandono a nuestro Jesús, en la oración, en las luchas de las almas, etc. A Juanita Dios le habla en la oración, toca su alma, y ella se deja consolar por él. Percibe su amor, su presencia, su bondad, su poder, su belleza, y lo entiende como la misión de su vocación. Por eso escribe ella que la vida de la Carmelita no es otra cosa, amar, llegar a la unión más perfecta con Dios, es inmolarse, sacrificarse en todo, porque ella piensa que ya que el sacrificio es la oblación del amor. Entonces para Juanita la experiencia de Dios también está en la confesión. Para ella la confesión es la paz que siente el alma y debe ser por el inmenso bien que trae a pesar de algunos errores que humanamente cometemos. Escribe ella, como me comunica paz Dios por este sacramento, siempre me siento con ánimo ahora para sufrir por mi Jesús. Es así como para ella este es un sacramento muy privilegiado en estos tiempos de Cuaresma, especialmente de encuentro con Dios para el perdón y la renovación de la vida espiritual. Y ella comenta que le dije que si quería cambiarse el examen particular, y le dice, y me dijo que le hiciera sobre la devoción de la Virgen, le dice el confesor. Entonces, Juanita endulza la confesión estableciéndose siempre muy bellos propósitos. Meditar la grandeza de María, la bondad de su corazón, el amor maternal del corazón de María. Ella siempre está dispuesta a honrar, amar y poner toda su confianza en María. Por eso dice, me dijo que todo se lo dijera a María para que ella se lo presentase a Jesús. Bien, ya hemos dicho que cuando oramos Dios nos habla, estamos seguros de eso porque nuestra relación con Dios se basa en la fe. Y si mi oración es vocal, se me está escuchando aunque no sienta su presencia con mis sentidos. En la oración lo podemos alabar, preguntarle cosas, adorarle, darle gracias, pedir perdón. Y sé que Dios se está escuchando, se interesa y se preocupa. En la oración de recogimiento, Santa Teresa de Jesús nos enseña que no hay que buscar satisfacción y contentos y gustos, sino la plena confianza en Dios. Y explica que el valor de la oración no está en gusto, sino en quien ama más. También nos recuerda que todo lo que viene de Dios viene cargado de amor. Y a pesar de que Juanita ha tenido momentos de gran tribulación, con muchas dificultades y aflicciones, ella nunca ha cedido al desaliento gracias a la cercanía que ha sentido de su esposo, que ha sentido de Jesús. Ella pone en las manos del Señor toda su existencia. Ella dice, anoche tuve una hora de oración, hablamos íntimamente. Y confiesa, me reprochó que yo no acudiera como antes a mis dudas y penas
y penas, que debía ser toda para Él. Me apoyó sobre su corazón, me habló de la pobreza, que todo es de Él, que todo pasa, es vanidad. Me habló de la humildad del pensamiento. Pero en ningún momento de su vida siente que le falta el apoyo de Jesús misericordioso, de todo consuelo y fortaleza. Por eso Juanita dice que Jesús le abrió su corazón y le mostró que por sus oraciones tenía muchas cosas que ganar. Y más adelante ella también, me acuerdo que lo escribe en su libro, algo importante que quiero decir: tengo pena. Al sufrir Juanita por Cristo experimenta su consuelo. Y puede repetir ella como lo hace San Pablo: bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las misericordias, Dios de nuestra consolación, que nos consuela de toda tribulación nuestra, para poder nosotros consolar a los que están en tribulación, mediante el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. Y sigue Juanita siempre con ese pensamiento: madre mía, dile a Jesús que lo necesito, ruégale mucho. El misterio de pedir a la Virgen que sea nuestra intercesora está siempre en el corazón de Juanita. Para ella, María es fuente de luz interior, de esperanza y de consuelo, en medio de las pruebas de la vida, especialmente de las contradicciones que ella experimenta en su interior. Y le pide a María en oración: madre mía, a tu corazón de madre me confío todas mis penas, ya no puedo más. Pero a pesar de estas tribulaciones, ella puede decir como San Pablo: todo lo puedo con aquel que me conforta. Por eso ella dice: si Jesús no me sostuviera, no sé qué haría. Bien, hemos recorrido parte de la experiencia de Dios en la oración de Juanita. Y como estamos próximos, bueno, no muy próximos, pero cercanos a la fiesta de Semana Santa, ella siente a veces un abandono, una sequedad, una agonía, siente que está triste, siente que le duele el pecho y la espalda, y dice que ve todo triste porque a lo mejor es posible que como Juanita no va a poder ser carmelita, y esto lo escribe una vez en un miércoles santo de Semana Santa. Y la sequedad espiritual nos trae problemas con nosotros mismos. En efecto, es una dificultad cuando se quiere orar con sinceridad. En algunas ocasiones, por más que queramos estar en contemplación, nuestro corazón está seco, tanto así que ni siquiera hay gusto por los pensamientos, recuerdos y sentimientos, incluso espirituales. Es el momento en que la fe es pura. La fe se mantiene firme junto a Jesús, en su agonía, en su sepulcro. El grano de trigo se muere y da mucho fruto. Si la sequedad se debe a la falta de raíz porque la palabra ha caído sobre roca, no hay éxito en el combate sin una mayor conversión. La sequedad es un reflejo del combate de nuestras vidas. Así como la vida luchamos por hacer la voluntad de Dios, por cumplir sus mandamientos, a pesar de los muchos obstáculos, tentaciones y debilidades que tenemos en la oración, también debemos combatir y luchar. Y Juanita está pasando por instancias difíciles. Escribe ella: sufro de una manera horrible el abandono. De repente siente: Jesús dice me ha abandonado porque soy infiel. Ya no oye mis oraciones y me deja sin su gracia para vencerme, de manera que estoy desesperada. Y pide: Jesús,
ten piedad de mí. Una de las razones de la sequedad es la falta de humildad. Creemos que solamente depende de nosotros mismos el hacer oración y perseverar sin darnos cuenta de que frecuentemente solo no podemos nada. Es así como Juanita pide ayuda a su madre espiritual, poniendo su confianza en ella. Tú sabes que te amo, madre mía, socórreme en las tinieblas. Jesús parece que no está en mi alma. Y a veces nos ponemos impacientes, a Juanita le pasa a menudo. Ella busca una respuesta rápida. Dice, la Virgen no me contesta. Jesús, ten piedad de tu esposa. Sí, te amo, no me abandones. Pero luego ella tiene esa capacidad de darse cuenta que aunque la respuesta a su oración no la vea tan rápido, no significa que sea ignorada. Y es paciente y perseverante. Y después de toda esta sequedad dice, gracias, con tu palabra, Jesús, disipa por completo la tempestad. A veces creemos que somos nosotros quienes determinamos la oración, y esto no es así. Es el Espíritu Santo de quien recibimos ayuda. Hay quienes buscan a Dios por medio de la oración, pero se desalientan porque ignoran que la oración viene también del Espíritu Santo y no solamente de ella. Bien, vamos a ir concluyendo este tema de la experiencia de Dios en Teresita. Juanita Fernández Solar. Qué bueno es mi Dios, dijo en un momento ella. Nadie es bueno sino solo Dios, dice Jesús al joven rico que lo llamó maestro bueno. Y es cierto, solo en Dios se aplica el principio de que la bondad debe ser íntegra. Juanita lo dice porque en el amor y amistad a Jesús ha visto en plenitud el rostro compasivo, bueno del Padre que está en los cielos. Es conociéndose a Él como podemos conocer al Padre. Y viéndole a Él, podemos ver al Padre porque Él está del Padre y el Padre en Él. Y Juanita dice, me pasa sus pies. Y se sienta ella como María, la hermana de Marta, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Bueno, no hay otro sitio mejor para sentarse. Esto nos demuestra que Juanita está en actitud de humildad y tranquilidad a los pies de su amado esposo, a pesar de todas las cosas que le han pasado. También nos dice que a ella no le interesa oír palabras o conversaciones superficiales, sino que palabras dignas de ser oídas y guardadas en el corazón, como lo hacía María. No está lejos, Juanita, de una verdadera oración. Todo lo hace por amor a Jesús. Ella pone a su amado en su corazón y así alcanza su felicidad. Por esto en la oración ella se dispone a la voluntad de encontrar, amar y poner por obra. Todo lo que hago, el querer de Dios, como exclama la Santa Madre Santa Teresa de Jesús, por donde el aprovechamiento del alma no está en pensar mucho, sino en amar mucho. Muchas veces rezar con amor impone esfuerzo. Algunas vividas sin consuelo ni frutos aparentes. La oración no es un asunto de hablar así locuazmente, sino de amar. Y se ama hablando con sinceridad al Señor, aunque a veces no se diga nada. Y Juanita dice que bueno eres, Señor, como eres tú el que pone interés en mí para que me lleven a ti. Feliz hora, Juanita, con alegría.
dice, no sé cómo pagártelo. Y puede decir como el canto del salmista, ¿cómo podré pagar, Señor, todo el bien que me has hecho? Muchas gracias.